En un laboratorio silencioso, a principios del siglo XIX, algo imposible sucedió. Un científico llamado Thomas Young disparó luz a través de dos pequeñas rendijas, talladas en una superficie opaca. Lo que apareció del otro lado desafió toda lógica, toda intuición, toda comprensión previa de cómo funciona la realidad. Un patrón de interferencia, ondas comportándose como ondas. Nada extraordinario, hasta que un siglo después, cuando los científicos repitieron el experimento con partículas individuales, descubrieron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. El simple acto de observar alteraba el resultado. La realidad se comportaba de una manera cuando nadie miraba, y de otra completamente diferente cuando alguien lo hacía. El observador no era un testigo pasivo, era un participante fundamental en la creación misma de lo que observaba. Únete a esta comunidad escribiendo en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No es solo una declaración, es un reconocimiento de que estás aquí, consciente, participando en el acto mismo de observar que transforma todo lo que toca. Y si este viaje hacia los límites de la realidad resuena contigo, suscríbete y deja un like. Marca este momento en el que decidiste mirar más allá de las apariencias, hacia la naturaleza fundamental de la existencia misma. La promesa es esta: al final de este recorrido, comprenderás no solo un experimento científico, sino una verdad filosófica profunda sobre tu papel en la creación de la realidad, sobre cómo tu presencia consciente no es separada del universo que experimentas, sino inseparablemente entretejida con él. Para comprender la magnitud de lo que el experimento de doble rendija revela, hay que comenzar con lo que se esperaba que sucediera. Cuando disparas pequeñas bolitas de materia a través de dos rendijas hacia una pantalla detectora, la lógica dice que deberías ver dos líneas, una detrás de cada rendija, como si lanzaras pelotas de tenis a través de dos ventanas. Algunas pasarían por una ventana, otras por la otra, y terminarías con dos montones de pelotas del otro lado. Pero cuando los científicos comenzaron a disparar electrones, uno por uno, a través de las dos rendijas, lo que apareció en la pantalla detectora no fueron dos líneas, fue un patrón de interferencia, múltiples bandas alternas de zonas donde los electrones llegaban y zonas donde nunca llegaban. Este es exactamente el patrón que se esperaría si estuvieras enviando ondas, no partículas. Cuando dos ondas se encuentran, pueden interferir entre sí, sumándose en algunos lugares y cancelándose en otros, creando este patrón característico de bandas. Y aquí está lo desconcertante. Los electrones estaban siendo enviados uno por uno. Un solo electrón no puede pasar por ambas rendijas simultáneamente, interferir consigo mismo y crear un patrón de onda. O al menos, eso es lo que la lógica común diría. Pero el experimento mostraba claramente que algo imposible estaba sucediendo. Cada electrón individual, de alguna manera, se comportaba como si fuera una onda que pasaba por ambas rendijas al mismo tiempo. Interfería consigo misma y luego llegaba a la pantalla como una partícula en un punto específico. Con el tiempo, electrón tras electrón, el patrón de interferencia emergía, como si cada partícula individual conociera de alguna manera el patrón completo que debía formar colectivamente, como si cada electrón existiera en un estado de posibilidad múltiple, siendo simultáneamente onda y partícula, hasta que algo lo forzaba a elegir. Y aquí es donde el experimento se vuelve verdaderamente extraordinario. Los científicos decidieron observar por cuál rendija pasaba cada electrón. Colocaron detectores junto a las rendijas para registrar el camino de cada partícula. Y en el momento en que comenzaron a observar, todo cambió. El patrón de interferencia desapareció completamente. En su lugar apareció exactamente lo que la lógica común predecía: dos líneas, una detrás de cada rendija. Como si las partículas, al ser observadas, decidieran comportarse como partículas normales, en lugar de ondas misteriosas. Detente un momento y considera la magnitud de esto. El acto mismo de observar, de medir por dónde pasaba el electrón, alteraba fundamentalmente su comportamiento. No era que la medición perturbara físicamente al electrón de alguna manera mecánica, era algo más profundo, más extraño. La presencia de un observador, de una medición,
de información siendo registrada, cambiaba la naturaleza misma de lo que estaba sucediendo. Cuando nadie observaba, el electrón existía en un estado cuántico llamado superposición. Estaba, en un sentido muy real, en múltiples estados simultáneamente, pasando por ambas rendijas a la vez, siendo onda y partícula al mismo tiempo, existiendo en un reino de posibilidad pura. Pero en el momento en que se introducía la observación, este estado de superposición colapsaba. El electrón se veía forzado a elegir, a convertirse en algo definido, en una partícula en un lugar específico, tomando un camino específico. Esto no es filosofía especulativa, es física experimental, repetida miles de veces en laboratorios de todo el mundo. Y sus implicaciones son tan profundas que incluso los físicos que trabajan con estas ecuaciones a diario encuentran difícil comprender completamente lo que significan. Niels Bohr, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, dijo algo revelador. Si la mecánica cuántica no te ha conmocionado profundamente, es que aún no la has entendido. Lo que este experimento revela desafía las suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la realidad. Durante siglos, la ciencia operó bajo el supuesto de que el universo existe de forma objetiva, independiente de si alguien lo está observando o no. Que hay un mundo ahí afuera, funcionando según sus propias leyes, y nosotros simplemente lo descubrimos a través de la observación. Somos testigos pasivos de una realidad preexistente, pero el experimento de doble rendija sugiere algo radicalmente diferente. Sugiere que en el nivel más fundamental de la realidad, la división entre observador y observado no es clara, que el acto de observación no es pasivo sino activo, participativo, que la conciencia que observa y la realidad observada están entrelazadas de formas que la física clásica nunca imaginó. El físico John Wheeler, quien acuñó el término agujero negro y fue una figura central en la física del siglo XX, propuso algo llamado el universo participativo. Según esta visión, el universo no es una máquina que funciona independientemente de nosotros. Es más como una conversación continua entre observadores y lo observado. La realidad no está completamente determinada hasta que es observada. Y nosotros, como observadores conscientes, participamos en traer a la existencia los aspectos específicos de la realidad que experimentamos. Wheeler llevó esta idea aún más lejos con su experimento de elección retardada. Imaginó un escenario donde la decisión de observar o no observar por qué camino viaja un fotón podría hacerse después de que el fotón ya hubiera pasado por las rendijas. Y cuando este experimento se realizó realmente, los resultados fueron exactamente lo que Wheeler predijo. La elección del observador en el presente parecía afectar el comportamiento del fotón en el pasado, como si la realidad misma fuera retroactivamente determinada por la observación presente. Esto plantea preguntas filosóficas profundas. Si la realidad a nivel cuántico existe en estados de superposición, en posibilidad pura, hasta que es observada, entonces, ¿qué es exactamente la observación? ¿Qué califica como un observador? ¿Tiene que ser un ser humano consciente? ¿O cualquier interacción física que registre información cuenta como observación? Aquí es donde los físicos divergen. Algunos, siguiendo la interpretación de Copenhague, desarrollada por Bohr y Heisenberg, dicen que el colapso de la función de onda, la transición de posibilidad a actualidad, ocurre cuando hay una medición, independientemente de si hay conciencia involucrada. La medición puede ser realizada por un instrumento sin nadie mirando, y aún así el colapso ocurre. Otros físicos, incluyendo Eugene Wigner, premio Nobel, propusieron que la conciencia juega un papel especial, que el colapso final de la función de onda requiere un observador consciente. Según esta perspectiva, el universo existe en un estado de superposición cuántica hasta que una mente consciente lo observa y, a través de ese acto de observación consciente, la realidad se cristaliza en un estado definido. Esta es una posición minoritaria entre los físicos y hay debates intensos al respecto. Pero lo que no se puede negar es que el experimento de doble rendija ha forzado a la ciencia a confrontar la relación entre observación y realidad de formas completamente nuevas.
Y más allá de los debates técnicos sobre interpretaciones, hay una verdad experiencial profunda aquí, en tu propia vida, en tu propia experiencia directa. La forma en que observas algo cambia lo que experimentas, no solo en el sentido psicológico de que tu actitud afecta tu percepción, sino en un sentido más fundamental. Considera este momento presente. Hay innumerables estímulos sensoriales disponibles, sonidos, sensaciones táctiles, objetos en el campo visual, pensamientos, emociones. Pero la atención consciente solo puede enfocarse en un aspecto a la vez, que aquello en lo que enfocas tu atención se vuelve más real, más vívido, más presente. Aquello que no observas activamente existe en una especie de nebulosidad, en el trasfondo de la experiencia. Ahora mismo, al leer estas palabras, probablemente no estabas consciente de la sensación de tus pies tocando el suelo. Pero en el momento en que se menciona, la atención se dirige ahí, y esa sensación emerge de la nebulosidad hacia la claridad. No es que la sensación no existiera antes, pero tampoco existía en tu experiencia, consciente de la misma manera definida que ahora existe. El experimento de doble rendija sugiere que algo similar podría estar sucediendo en el nivel más fundamental de la realidad, que antes de la observación, las cosas existen en un estado de posibilidad indefinida, y el acto de observación las trae a un estado de actualidad definida. No estamos creando la realidad de la nada, pero estamos participando en determinar qué aspectos de la realidad potencial se actualizan en nuestra experiencia. Esto resuena profundamente con enseñanzas antiguas de tradiciones contemplativas. Los sabios budistas hablaban de la naturaleza vacía de los fenómenos, de cómo las cosas no tienen existencia inherente e independiente, sino que surgen dependientemente. Los maestros védicos señalaban que el universo es maya, no exactamente ilusorio, sino más parecido a un juego de posibilidades que se actualiza a través de la interacción de conciencia y energía, que ahora la física cuántica, desde una perspectiva completamente diferente, usando el lenguaje de las matemáticas y la experimentación rigurosa, está llegando a comprensiones que resuenan sorprendentemente con estas antiguas intuiciones filosóficas. Hay otra dimensión fascinante del experimento de doble rendija que vale la pena explorar. Se relaciona con algo llamado el principio de complementariedad de Bohr. Este principio establece que la luz, y de hecho todas las partículas cuánticas, tienen naturalezas complementarias que no pueden observarse simultáneamente. Pueden comportarse como ondas o como partículas, pero no ambas al mismo tiempo en el mismo contexto experimental. Cuando configuras el experimento para detectar información sobre el camino de la partícula, para observar por qué rendija pasa, obtienes comportamiento de partícula. Cuando configuras el experimento sin detectores de camino, permitiendo que la información sobre qué rendija permanezca desconocida, obtienes comportamiento de onda. No puedes tener ambos simultáneamente. No puedes saber por qué rendija pasó la partícula y al mismo tiempo ver el patrón de interferencia de onda. Es como si el universo tuviera un límite incorporado sobre cuánta información puede ser definida simultáneamente, como si la realidad misma preservara un principio de indeterminación fundamental. Heisenberg formalizó esto en su principio de incertidumbre, que establece que ciertos pares de propiedades como posición y momento no pueden conocerse con precisión absoluta simultáneamente. Cuanto más precisamente conoces una, menos precisamente puedes conocer la otra. No es una limitación de tus instrumentos de medición, es una característica fundamental de la realidad misma. Y esto tiene implicaciones profundas. Significa que la realidad en su nivel más básico no es determinista, en el sentido clásico. No es una máquina de relojería donde, si conocieras todas las posiciones y momentos de todas las partículas, podrías predecir el futuro con certeza absoluta. Hay indeterminación incorporada en el tejido mismo del universo. Los físicos han desarrollado múltiples interpretaciones de la mecánica cuántica, intentando dar sentido a estos fenómenos extraños. La interpretación de Copenhague, que fue dominante durante décadas, esencialmente dice que no tiene sentido hablar sobre lo que está sucediendo antes de la medición. La función de onda describe probabilidades, y cuando medimos,
obtenemos un resultado definitivo. Pero preguntar qué estaba sucediendo realmente antes de la medición es una pregunta sin significado. Luego está la interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en los años 50. Según esta visión, cada vez que ocurre una medición cuántica, el universo se ramifica en múltiples universos paralelos, uno para cada resultado posible. El electrón pasa por ambas rendijas en un universo y por cada rendija individual en otros universos. No hay colapso de la función de onda, solo ramificación constante de realidades. Está también la mecánica bohmiana, que propone que hay variables ocultas que determinan el comportamiento cuántico de formas que no podemos acceder directamente, y la interpretación relacional, que sugiere que las propiedades cuánticas no son absolutas, sino relativas al observador. Cada interpretación intenta dar sentido a los datos experimentales, y ninguna ha sido definitivamente probada o refutada. Lo que todas reconocen es que el experimento de doble rendija revela algo profundamente extraño sobre la naturaleza de la realidad, que nuestras intuiciones cotidianas sobre cómo funciona el mundo no se aplican en el nivel cuántico. Pero más allá de las interpretaciones técnicas, hay una invitación experiencial aquí. El experimento de doble rendija nos invita a reconsiderar nuestra relación con la realidad, a reconocer que no somos observadores pasivos de un universo predeterminado. Somos participantes activos en un proceso creativo continuo. Cada momento de atención consciente es un acto de observación, y así como el observador en el experimento cuántico afecta el comportamiento de las partículas, tu observación consciente de tu propia experiencia afecta la naturaleza de esa experiencia, no de forma mágica o sobrenatural, sino a través de procesos muy reales de atención, interpretación y respuesta. Cuando observas un pensamiento con conciencia clara, sin identificarte automáticamente con él, ese pensamiento tiene menos poder sobre ti. Cuando observas una emoción con presencia consciente, la emoción puede moverse y transformarse, de formas que no podrías si la estuvieras resistiendo o reprimiendo. La calidad de tu observación importa. El hecho de que estés observando importa, y esto se extiende más allá de la experiencia individual. Estudios en psicología social han mostrado el efecto del observador en contextos humanos. El experimento Hawthorne, realizado en los años 20 y 30, descubrió que los trabajadores mejoraban su productividad simplemente porque sabían que estaban siendo observados. El acto de observación cambiaba el comportamiento. En mecánica cuántica, en psicología, en la experiencia contemplativa directa, hay un patrón común. El observador no es separado de lo observado. La observación es un acto participativo que afecta lo que se observa. Hay implicaciones éticas profundas en todo esto. Si reconocemos que nuestra observación afecta la realidad, entonces cómo elegimos observar se vuelve significativo. ¿Con qué intención miramos? ¿Con qué calidad de atención nos acercamos a nuestra experiencia y a otras personas? Si observamos con juicio constante, eso crea una realidad diferente que si observamos con curiosidad, abierta o compasión. Los maestros de meditación han enseñado esto durante siglos. La calidad de atención que traes a tu experiencia transforma la naturaleza de esa experiencia. Puedes observar un momento de dolor con resistencia, con la narrativa mental de que no debería ser así. Y ese dolor se intensifica, o puedes observar ese mismo momento de dolor con aceptación consciente, con presencia clara. Y aunque el dolor físico permanezca, el sufrimiento mental alrededor de él puede disolverse. No estás cambiando los hechos objetivos, estás cambiando tu relación con esos hechos. Y esa relación es parte integral de la realidad que experimentas. No es secundaria o superficial, es fundamental. El físico David Bohm, quien desarrolló una interpretación alternativa de la mecánica cuántica, habló extensamente sobre el orden implicado y el orden explicado. El orden implicado es el dominio de posibilidad pura, donde todo existe en estado potencial. El orden explicado es la realidad manifiesta que experimentamos, y sugirió que la conciencia juega un papel en el despliegue del orden implicado hacia el orden explicado. Mientras este viaje se acerca a su culminación,
la promesa inicial se cumple. El experimento de doble rendija no es solo un fenómeno curioso de laboratorio, es una ventana hacia la naturaleza fundamental de la realidad. Y lo que revela es que el observador importa. El presente no es un instante fugaz, es el punto donde la posibilidad infinita se encuentra con la observación consciente y se convierte en experiencia actual. Y tú estás aquí, ahora observando, participando, co-creando la realidad de este momento extraordinario.